algunas comunicaciones de Palacio de Gobierno no debería ser así, porque lo importante aquí es la oportunidad de las respuestas. Y claro, parecía anecdótico el tema de los quequitos, que fue además preguntado en su momento, pero era muy fácil responder respecto a la fecha y eso hubiera zanjado de inmediato. 24 horas después dieron un comunicado, bien por eso, pero en realidad hay una tardanza allí. Muy bien, vamos a darle la bienvenida al embajador del Perú en los Estados Unidos, Hugo de Sela. Muy buenos días, embajador, ¿cómo está? Mónica, buenos días, un gusto en saludarlos y en estar con ustedes. Bueno, a ver, las relaciones internacionales siempre tienen una continuidad, es decir, no cambian de la noche a la mañana. El entonces presidente Vizcarra, en mayo pasado, tuvo una conversación con Donald Trump y hubo una aparente conversación cordial respecto a las miradas de ambos países. Hay que señalar que efectivamente esperamos eso y mucho más a partir de la era de Joe Biden. Pero ¿cómo plantea usted en términos concretos, digamos, lo que podemos aspirar como peruanos en la relación con los Estados Unidos más allá de lo comercial, específicamente en relación al tema de la pandemia, aunque también en Estados Unidos se está viviendo momentos sumamente complicados con la cantidad de muertes que hay y los problemas que están teniendo con el proceso de vacunación? ¿Cómo miramos en conjunto eso? Claro que sí, con mucho gusto. Miren, en primer lugar, déjeme decirle que el gobierno Biden ha puesto un énfasis muy importante en la lucha contra la pandemia. En estos 2 días de gobierno, él ha sacado ya varias órdenes ejecutivas de lucha contra la pandemia. Déjenme ponerle 2 o 3 ejemplos. El uso obligatorio de mascarillas, el retorno a la Organización Mundial de la Salud, crear una oficina para luchar contra el COVID que le informe directamente a Biden. Va a usar la ley de producción de defensa para incrementar la producción de vacunas. Va a trabajar muy fuertemente con este tema. Eso creo que en última instancia nos beneficia porque concretamente una de las cosas que van a hacer es tratar de acelerar la producción de vacunas y eso va a beneficiar no solo a Estados Unidos sino también a otros países. En cuanto a otros temas de política exterior y de vinculación con nuestro país, hay coincidencias importantes con el gobierno del presidente Biden. Empecemos por un tema que es tradicional en la relación, que es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Sí. Allí yo creo que podemos esperar con la administración Biden una continuidad en la cooperación norteamericana, pero con un énfasis ligeramente diferente en temas que tienen que ver con políticas de desarrollo, de derechos humanos, de protección del medio ambiente. Embajador. Otro tema. Sí, por favor. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. En el Hola, tema Carlos, del... ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo. En el tema de la cooperación, como bien decía usted, embajador, hay otro tema que es muy importante y que se ha configurado en los últimos años, y es el respaldo de Estados Unidos al desarrollo de diversos programas sociales en el país. Es cierto que con la pandemia esta situación se ha visto muy afectada, pero ¿cómo se prevé en la gestión Biden? Bueno, los temas de cooperación creo que se van a incrementar durante la administración Biden. Una frase muy significativa fue dicha por el presidente Biden en su discurso inaugural, que es algo así como que Estados Unidos vuelve al cooperar con sus socios tradicionales. Uno de esos socios es evidentemente el Perú. Yo creo que hay una vuelta de los Estados Unidos a procesos de cooperación y acercamiento con sus aliados. Y en ese sentido, la cooperación, la que brindan fundamentalmente a través de AID, yo creo que puede esperarse que no se reanude, sino Trump. Los temas de derechos humanos, de protección del medio ambiente,
de asuntos migratorios son temas centrales en la política de Biden. Ciertamente. Y creo que así va a ocurrir. Embajador, en relación al trabajo que viene realizando la Cancillería peruana, evidentemente tiene que ver con embajadas tan importantes como la que usted dirige en los Estados Unidos. Sobre el tema de vacunas, en el caso específico de las conversaciones, los diálogos, las negociaciones que se están haciendo con Pfizer, ¿qué tipo de digamos, de presencia tiene su embajada en relación a estas conversaciones y qué podríamos saber respecto a esa posibilidad? Porque además de haber anunciado el gobierno peruano la llegada de las vacunas chinas, de Sinopharm, no se ha descartado y también están en conversaciones con Pfizer. ¿Qué es lo que nos puede adelantar? Sí, efectivamente estamos en conversaciones no solo con Pfizer, sino también con otros 2 laboratorios norteamericanos. ¿Cuáles son? Johnson & Johnson y con Johnson & Johnson y Moderna. Ya. Estamos en conversaciones con esos 3 laboratorios. Yo diría que las conversaciones están progresando adecuadamente y el papel que le corresponde a la embajada es el papel tradicional de cualquier embajada, que es la de facilitador, es decir, la de hacer que los contactos sean fluidos, que la información fluya de un lado a otro sin problemas. Espero, si las cosas van bien, que en un plazo relativamente corto podamos tener ya el plazo relativamente corto podría ser un par de meses, un mes, para tener, digamos, una idea de cuál sería ese plazo. Es bien difícil poner un plazo específico, pero estamos hablando más de días que de meses. Eso es lo que podría decirle. Ahora, Mónica hizo referencia, embajador, a esta conversación que tuvo en el 2020 el entonces presidente Vizcarra con Donald Trump, en la que este último ofreció agilizar respaldo a Estados Unidos o de Estados Unidos para la lucha contra la pandemia. Esa ayuda, ese ofrecimiento se concretó. ¿Sabe usted si hubo una especie de respaldo en algún sentido? No, sí, claro que se concretó específicamente en la donación de ventiladores. Ajá. Hubo dos envíos importantes de ventiladores hacia el Perú en calidad de donación, y hubo también una acción muy importante de AID con material médico, es decir, mascarillas, por ejemplo, para ayudar en la lucha contra la pandemia. En estos momentos hay una concentración de los Estados Unidos en la lucha interna contra la pandemia. Como le decía, hay una serie de medidas que se han tomado, pero estoy seguro que apenas pase esta coyuntura podremos contar nuevamente con un apoyo norteamericano. Y desde el punto de vista, digamos, del grupo, el grupo de Lima, los grupos de esta naturaleza, en relación al caso específico de Venezuela y las relaciones con Estados Unidos, ¿cómo prevé el futuro inmediato? El futuro inmediato lo veo positivo, le explico por qué. Sí. Uno de los acentos muy fuertes que ha puesto la administración Biden es en la vuelta al multilateralismo de los Estados Unidos. Esa suerte de aislacionismo que había hasta hace poco va a cambiar. Estados Unidos va a trabajar con sus aliados, y lo que podemos esperar, creo yo, en el caso de Venezuela, es un acercamiento de los Estados Unidos hacia los países que, como el Perú, propulsamos la democracia en ese país, para concertar de manera tal que podamos lograr que los venezolanos tengan cuanto antes elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias que permitan salir de la enorme crisis. Elecciones legítimas, ¿no? Porque en realidad tienen elecciones, pero no legítimas. Bueno, yo creo que ni siquiera debemos llamar elecciones a lo que hicieron el 6 de diciembre, ¿no? Francamente, fue algo muy peculiar. Embajador, a propósito del tema político, la imagen que el Perú ha tenido siempre en el ámbito internacional y básicamente en Estados Unidos es de solidez desde el punto de vista de su democracia. Pero, ¿qué tanto se ha afectado esta, ¿no? Con relación a los hechos ocurridos en estos últimos meses? La crisis política que vivió el país, la vacancia del presidente Martín Vizcarra, el cambio de mandato con relación a Manuel Merino, las protestas. ¿Cuál es la imagen que ha quedado desde ese punto de vista del Perú en los Estados Unidos?
Bueno, hubo naturalmente cuando estaban ocurriendo todos esos hechos una mirada de preocupación por la inestabilidad que estábamos teniendo en nuestro país, pero yo diría que hoy se comprende que los mecanismos constitucionales se aplicaron en el Perú y que estamos en franco proceso de desarrollo de las elecciones y que el 11 de abril los peruanos tendremos la oportunidad de decidir quiénes van a ser nuestras nuevas autoridades. Estados Unidos está apoyando a la misión de observación electoral de la OEA para que haya una presencia internacional que permita que el mundo pueda observar que las elecciones en nuestro país se van a desarrollar de manera normal. Muy bien, embajador. Bueno, Estados Unidos acaba de salir también, bueno, está saliendo de una situación muy complicada que nadie podía imaginar en términos políticos, pero así estamos en el mundo, además de un contexto de pandemia. Le agradecemos muchísimo, embajador Hugo de Sela, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento y gracias. Muy amable.